Hermanos, vamos a buscar Mateo 28, 16, el versículo 16. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quiénes creen esa palabra? Qué bendición que el Señor esté con nosotros siempre, ¿verdad? Pero vamos a tener que cumplir con lo que Él nos está diciendo. Hay algo especial en estos versículos, hermanos. Lo primero que yo quiero que nosotros notemos es que la palabra no dice que estaban los 12 discípulos reunidos, sino que estaban 11. ¿Por qué? Porque no estaba ¿quién? Judas. Dice, los demás, o sea, los 11 estaban presentes. Nosotros sabemos que Judas para ese momento no estaba muerto, no se había ahorcado, pero simplemente no podía estar delante de la presencia del Señor. No se sentía sino como un traidor. Pero los otros 11 fueron obedientes a Él. Y dice que fueron a donde Dios les había llamado, a donde Dios los había congregado. Y aquí vemos la primera condición de un discípulo, y que es la base de nuestra fe, es la base de nuestra vivir, y es la base de nuestra vida, es la obediencia. Nosotros como discípulos de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes. La obediencia es la base de todas las sociedades, porque la obediencia es acatar las leyes, acatar el orden. Un mundo sin orden es un mundo obviamente desordenado, y donde hay desorden hay caos, y donde hay caos no puede morar el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros somos discípulos de Cristo, que lo somos, amén. Si nosotros somos hijos de Dios, que lo somos, amén, tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, si el Señor nos llama, si el Señor nos reúne, nosotros debemos cumplir. Y una de las cosas que nos pasa como creyentes es que no vemos cuándo el Señor nos está llamando. Nosotros tenemos un horario para congregarnos, amén. Nosotros nos reunimos los domingos a recibir la palabra del púlpito. Y es una bendición que nosotros podamos asistir. Pero en nuestros corazones, como discípulos del Señor, tenemos que ser obedientes. Si yo sé que los domingos tengo que ir a la iglesia, porque yo soy un discípulo de Cristo, yo debo ser obediente. No es normal que simplemente nos levantemos y digamos: ay, hoy me da flojera ir a la iglesia, hoy no quiero asistir, hoy quiero irme para la playa. Y no es que no lo deban hacer o no lo puedan hacer, pero es que la obediencia a Cristo está sobre todo. La obediencia a su palabra está sobre todas las cosas. Dice la palabra: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El término potestad significa autoridad y o poder sobre las cosas, sobre alguien o sobre algo. Entonces la palabra dice que a Jesús, después de haber resucitado, se le dio autoridad, se le dio poder, se le dio potestad sobre la tierra y sobre los cielos. ¿Eso qué significa? Que el Señor fue nombrado Rey en ese momento. Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de nuestras vidas. Y como discípulos nosotros tenemos que entender eso. Como discípulos de Cristo debemos entender que el Señor busca que nosotros entendamos que Él es el único que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Como seres humanos nos vemos afectados por las situaciones del país, de la familia, de los trabajos, del campo donde estamos. Y nos vemos afectados porque no entendemos quién tiene el poder, no entendemos quién tiene la potestad. Cuando usted está en un trabajo
y su jefe le dice, Pastor Héctor, vaya y haga eso. Usted va y lo hace, pero en el camino se consigue personas que no lo quieren dejar hacer. ¿Usted lo deja de hacer? No. ¿Usted se preocupa por lo que dicen los demás? No. ¿Por qué? Porque el que es jefe, el que tiene la autoridad, fue el que me mandó a mí a hacer. Entonces, si el Señor le mandó a hacer ustedes discípulos, si el Señor nos mandó a nosotros a evangelizar, ¿por qué tememos? Porque no conocemos el poder que Él tiene. Y es aquí donde vemos la segunda condición de un discípulo. La segunda condición de un discípulo de Cristo es que no pierde la palabra. Es imposible que un discípulo de Cristo pueda ver cómo la palabra es viva y es eficaz y fracasa. Un discípulo de Cristo debe indiscutiblemente vivir por la palabra. Indiscutiblemente tiene que escudriñarla, leerla, vivirla y sobre todo predicarla. Ese es el mandato del cielo. Entonces, somos discípulos de Cristo, amén. No los estoy regañando. Somos discípulos de Cristo, amén. Amén. Tenemos que leer la palabra. No podemos perderla. Ayer estábamos en una conferencia, estaba el pastor, estaba la hermana Raquel, no sé si la veo por aquí, y el pastor Aquiles estaba también presente, y había un hombre que decía que una mujer perdió los lentes, ¿no? Y a mí eso me dio muchísima risa, porque le contó al hijo que no conseguía los lentes y el hijo era no creyente, y le decía el hijo, es que allá en la iglesia te los robaron. Entonces la mujer, una anciana, muy preocupada, se acercó al pastor y le dice, pastor, es que yo perdí mis lentes y mi hijo quiere demandar a la iglesia porque dicen que aquí me los robaron. Y el pastor le dice, con todo permiso, hermana, con todo respeto, por favor abra su Biblia, ahí están sus lentes. Entonces la enseñanza de este mensaje, de esta parábola que contó el pastor, es que nosotros en toda la semana no abrimos la Biblia. Ella pasó toda una semana buscando sus lentes. El hijo pasó toda la semana hablando mal de la iglesia, pero fue incapaz de abrir su Biblia. Nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que leer la palabra todos los días. Nosotros tenemos que estudiar la palabra. Y eso es algo que debe ser diario. Eso es como el ejercicio. El que no ejercita se pone gordo, así como estoy yo. Pero en la palabra, el que se ejercita alcanza sabiduría. A mí me da mucha risa porque cuando tenemos las actividades de los jóvenes, algunos me preguntan, oye, lo que pasa es que hay compañeros que yo tengo, o hay amigos que yo tengo que son ateos y yo no sé cómo responderle. Entonces, no es que tienes que orar más, mijo, es que tienes que leer más la palabra, porque para todo hay respuesta en la palabra. Amén. El Señor nos ha dotado de una capacidad única, que es ser los comisarios de su amor. Amén. Solo nosotros podemos dar la verdadera solución, porque solo nosotros la conocemos, porque hemos visto su palabra, porque la entendemos. Entonces, si yo me aferro a ser un discípulo de Cristo, yo soy obediente, yo veo su palabra, yo la busco, yo la escudriño, y yo soy el que tiene la solución para otras personas. Vamos a leer Lucas 24 para que vean qué pasa cuando nosotros no estamos aferrados a la palabra de Dios. Lucas 24, versículo 13. Amén. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué estaban conversando estos dos? De que Jesús murió, de que Jesús fue crucificado. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos.
pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban vendados. Hermanos, tenemos que fijarnos muy bien en esto. Antes y ahora abundan problemas espirituales y diferentes situaciones. Pero si nosotros tomamos la palabra de Dios, vamos a vivir plenamente y vamos a conocer a Dios. Entonces, esos dos que iban camino a Emaús tenían a Jesús al lado y no lo reconocían. Y muchas veces nosotros no reconocemos cuando el Señor está tratando con nosotros porque no buscamos su palabra, porque no la leemos, porque no la escudriñamos, porque no la entendemos, porque no nos preocupa. Nos preocupa buscar a Dios cuando estamos mal. O como dice el proverbio, ateo hasta que el avión comienza a caer. Cuando se empieza a caer ese avión, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, sí, Dios mío! No es posible. Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces en todo momento tenemos que buscar la palabra. Nuestro hermano Gustavo, que está acá presente, él tiene una fundación y todos los días publica en Instagram una frase, un mensaje. Y yo digo, bueno, Gustavo todos los días comparte la palabra. Y así sea por una red social, yo puedo leer la palabra. Pero hay que esforzarse para hacerlo. Hay que buscar realmente la palabra. Y no simplemente decir, vamos a abrir la Biblia y donde ponga el dedo ese es el versículo que voy a leer. No, hacerlo con conciencia. Se ríen porque lo han hecho, ¿verdad? Yo también lo he hecho. Yo he abierto la Biblia y pongo un dedo, Señor, algo, como si fuera la Ouija. ¿Sabes? Hay que tener cuidado con eso, hermano. Y los discípulos de Cristo tenemos que aprender de su palabra. Tenemos que estudiar. El discípulo de Cristo, tercero, tiene que entender que debe sanar algo. Pero los mismos discípulos no saben qué enfermedad tienen. Esa enfermedad es algo espiritual y no la podemos tratar con doctores. Nosotros debemos sanar algo en nuestra vida, en nuestro ser. Eso es algo espiritual, que no podemos ir a una clínica para que un doctor nos los atienda. No podemos ir a una farmacia para que nos receten una medicina y sanarnos. Es algo que lo vamos a sanar espiritualmente, pero ni siquiera conocemos qué es. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no leemos la palabra. No saben qué dice la palabra de Dios, ni escuchan lo que dice la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos sanar, lo que nosotros debemos cambiar es nuestra naturaleza de pecado. Nosotros debemos cambiar nuestra naturaleza de pecado porque como discípulos tenemos que salvar a otros. Como discípulos nosotros tenemos que sanar a otros, a nuestra iglesia, a nuestro campo, a nuestro país, a nuestra ciudad. Eso lo hace un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo tiene la condición de reconciliador, de aquel que lleva la noticia de amor a todas las personas. Vamos a leer Juan 21:15. ¿Qué pasa en Juan 21:15? Jesús, el Señor, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Le pregunta varias veces, ¿cierto? En todo el versículo. Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué respuesta le da el Señor? Ve y apacienta mis ovejas. Ve, reconcilia al mundo conmigo. Ve y sana al enfermo. Ve y levanta al caído. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Pero vemos a alguien que está mal. Vemos a alguien que se ha apartado y no le decimos nada. Entonces, ¿amamos al Señor? Hay que reflexionar en eso. Porque le preguntó Jesús a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Así como respondemos ahorita nosotros, sí, Señor, yo te amo. Ve y apacienta mis ovejas. Ve y reconcilia a tu hermano. Y nuestra condición como discípulos de Cristo es reconciliar al mundo con Dios. Es llevar esa palabra, ese mensaje que tanto la humanidad necesita.
Si nosotros no lo hacemos, entonces no somos discípulos de Cristo. Simplemente somos creyentes y venimos a calentar una silla acá los domingos. Un discípulo de Cristo es aquel que está preparado a enfrentarse a lo que sea por reconciliar al mundo con Dios. Ese es el corazón que el Señor quiere en un discípulo. Más que usted entienda la obediencia, que es importante, más que usted escudriñe la palabra, que es importante, más que usted sane todo lo que está mal en su corazón, nosotros tenemos que cumplir con este mandato. Nosotros tenemos que salvar a otros, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Si no lo hacemos como discípulos de Cristo, estamos fracasando. Capaz no como cristianos, capaz no como evangélicos, capaz no como creyentes, capaz no como padres, como hijos, pero como discípulos de Cristo. Estamos fracasando. Y el Señor nos dijo en Mateo 28, vayan y sean buenos papás y buenos hijos. Y me perdonan, no significa que no tienen que ser buenos papás ni buenos hijos. Dice, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque aquí hay un secreto, hermanos, que es la bendición de servirle a Dios, de cumplir con su palabra. Si en nosotros hay amor por Jesús, quien fue que murió por nosotros en la cruz, debemos ser precisamente nosotros quienes vayamos y le mostremos el camino de salvación a las personas. Amén. Por último, no es que voy a terminar, por último, las condiciones. Yo sé que son 15 minutos y ya, poco a poco. La última condición de un discípulo de Cristo, son 5, ¿cierto? Es experimentar su poder. En Hechos 1:8 dice la palabra que solo recibiremos poder el día que haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es algo impresionante, y esto yo lo aprendí este tiempo ahorita en Corea. En sus Biblias, en todas, Hechos 1:8 comienza diciendo, pero recibirán poder cuando hayan venido sobre nosotros, sobre vosotros, sobre nosotros, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra. Pero ese pero está mal. Ese no es el término original. No es pero, es solo. Y eso es una verdad que ustedes tienen que entender. Aunque sea una sola frase, aunque sea una palabrita, es solo. Solo recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros vamos a experimentar ese poder? A través del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía. El Espíritu nos redarguye. Ustedes conocen las condiciones del Espíritu. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu? Si se puede hablar de atributos. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Eso es experimentar el poder. Dice que seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes saben cuál es el último de la tierra? ¿Dónde queda? Yo sé dónde queda Samaria, Jerusalén, Judea, pero ¿dónde queda el último de la tierra? Nadie lo sabe, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que descubrir cada uno de nosotros. ¿Cuál es lo último de la tierra para ti, Keila? Caracas, Venezuela, es mi iglesia, es mi campo. ¿A dónde Dios quiere llevar? Para nosotros experimentar el poder de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el último de la tierra para mí, Señor. ¿A dónde tú me quieres llevar? ¿Por dónde yo debo transitar? ¿Por dónde yo debo pasar? ¿Cuál es mi último? ¿A dónde yo voy? ¿Cuál es mi meta? Si ustedes quieren experimentar el poder de Dios a través de su Espíritu, ustedes tienen que dejarse dirigir por el Espíritu. Y cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu nos muestra a dónde vamos a ir. Y si es el Espíritu que nos dirige, ¿va a haber fracaso? Yo ayer le decía a los jóvenes que estaban acá reunidos, el Señor es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que sabía que lo que más nos iba a dar ansiedad a nosotros era el futuro. Y clarito dice la palabra de Dios, yo vi tu futuro y tu futuro era bueno. Cuando nosotros entendemos que nuestro futuro es bueno,
Cuando nosotros entendemos que nuestro Padre tiene la autoridad, que nuestro Padre tiene el poder, que nuestro Padre tiene la potestad, nosotros no nos preocupamos por nada. ¿Van a fallar? Sí. ¿Van a pecar? Sí. ¿Van a equivocarse? Sí. Pero su futuro. El discípulo de Cristo sabe que tiene el poder a través del Espíritu. Y si tiene el Espíritu lo guía a toda verdad. Y si el Espíritu está guiándote a toda verdad, tu futuro indiscutiblemente va a ser bueno. No tienes por qué preocuparte. No tienes por qué preocuparte por la situación del país. Eso no te afecta. Tu ciudadanía es celestial. Ok. Hay 3 puntos claves para que nos desarrollemos como discípulos de Cristo. Ya sabemos cuáles son nuestras condiciones como discípulos. Primero, la obediencia. Segundo, su palabra. Tercero, la sanidad. Cuarto, reconciliar a los otros. Muy importante. Quinto, el poder de su Espíritu. Ahora, 3 puntos claves para que nos desarrollemos como discípulos. Porque nosotros crecemos, ¿cierto? Como seres humanos nacemos, varón o hembra. Crecemos, ¿sí? Dice la ciencia, o como nosotros nos enseñaron en clase, que crece, se desarrolla, se multiplica y se muere. Algo así. Y en la mitad trabaja, estudia y vive la vida loca. Pero nosotros tenemos que desarrollarnos como discípulos de Cristo. Lo primero que nosotros debemos hacer es ver las cosas como Dios las desea hacer. Esto parte del desarrollo de un discípulo de Cristo. Es buscar en oración, en intimar las nuevas obras de Dios. ¿Cómo es eso de buscar las nuevas obras de Dios? No es que tú vas a ir por el guaire, abre el guaire por la mitad, Señor. No, ya el Señor hizo esas obras. Hay que buscar las obras nuevas que Dios quiere para nosotros. Hay que buscar las obras nuevas que Dios quiere para este tiempo. Por lugares a donde Dios nos lleva y nos conduce. Es ir a esos campos que nosotros sabemos que van a desaparecer. Y esta es una clave para desarrollarnos como discípulos de Cristo. Vamos a esos lugares que nosotros sabemos que van a desaparecer. Vamos a buscar esas almas que nosotros sabemos que van a perecer. Ese es buscar el nuevo plan de Dios en nuestra vida. Eso es desarrollarnos como discípulos. Señor, mi iglesia va a desaparecer. Yo tengo que levantarme como discípulo. Señor, mi trabajo va a desaparecer. Yo tengo que levantarme como discípulo. Y más que ir a ese lugar que va a desaparecer, es levantar a un discípulo en ese lugar. Eso es parte del desarrollo como discípulo. Porque Dios te va a llevar a un sitio, amén. Tú vas a salvar ese sitio, pero tú tienes que dejar un discípulo, porque ese no es tu fin. Ese no es tu fin de la tierra. Entonces tú levantas un discípulo para que ahí haya continuidad. Y lo mismo pasa con las personas. Yo voy, predico el Evangelio, yo voy y te predico a Cristo. Tú lo entiendes, tú te levantas como discípulo, tú vas, salvas a otro, yo sigo. Esa es la solución a todo. Hermanos, y que nosotros podamos entender esta palabra el día de hoy. Que nosotros podamos enraizar eso en nuestros corazones el día de hoy. Va a transformar sus vidas. Créanme, porque yo soy experimento de eso. Yo tuve todas las condiciones para fracasar como ser humano, pero tuve todas las condiciones para que Dios me restaurara. Tuve todas las condiciones para que Dios hiciera de mí, de lo más vil, de lo menospreciable, algo bueno, algo útil. Y yo predico su palabra porque yo la vivo, porque yo la creo, porque yo entiendo el mensaje del Evangelio. Y cuando tú eres un discípulo de Cristo y ustedes son un discípulo de Cristo, tienen que cumplir con esto, tienen que desarrollarse. Tienen que entender que ustedes no están en su trabajo para pelear con sus compañeros de trabajo, que ustedes no están en el liceo para pelear, en el liceo para buscar problemas, ni para buscar noviecitos, noviecitas a los jóvenes. Ustedes están para levantar un discípulo. En su campo, ese que va a desaparecer,
Porque yo me fijo en las escuelas. Si cuando yo estaba en el liceo era terrible, ahorita más todavía. Y es necesario que ahí haya un discípulo, ¿verdad que? Entonces, si nosotros que tenemos la palabra de Dios, si nosotros que somos creyentes, si nosotros que somos discípulos de Cristo, no levantamos a nadie, ¿quién lo va a hacer? Entonces no estamos desarrollados como discípulos de Cristo. Entonces tenemos que trabajar en eso. Segundo punto clave para desarrollarnos es que debemos buscar otros discípulos. Amén. Pero discípulos que comprendan lo que nuestro Señor Jesús ha ordenado. Son hombres y mujeres que le sirven al Señor dentro del campo donde tú estás. Esos quienes son guiados por el Espíritu Santo. Búsquenlos, fórmenlos. Esos son parte del desarrollo de un discípulo de Cristo. No es simplemente ir a tu campo, ir a tu iglesia, ir a tu liceo y decir, ay, este muchacho es cristiano, este es el discípulo de Cristo. No, no es así. Es quien está dispuesto a seguir el camino del Señor. Es el que está dispuesto a seguir la voz de Dios. Es el que está dispuesto a ser discípulo de Cristo, a ser obediente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy objetivos con quienes nosotros vamos a trabajar. Porque a pesar de que todos le servimos al mismo Dios, no todos entienden el mismo mensaje. Y si existiera un carro con dos volantes, que es el de manejo, ¿cierto? De enseñarle a los otros a conducir. Imagínense que uno no tuviera el poder sobre el otro. Chocan, se vuelven locos, se estrellan. Entonces, los dos estamos montados en el carro de Cristo. Pero si tú y yo no llevamos la misma dirección, no vamos a lograr el éxito, vamos a fracasar. Entonces es necesario que sean discípulos de Cristo, a quienes nosotros vayamos a buscar, a quienes nosotros vamos a levantar, que nosotros veamos cómo ellos obedecen la palabra de Dios sobre todas las cosas. Ese realmente es el discípulo de Cristo. Mientras trabajan con ellos, deben buscar un discípulo que pueda vencer la cultura de la oscuridad. Una persona, que nosotros podamos discipular, que esté en el movimiento cultural de nuestro país. Y esto es algo muy importante. Oliver, ¿qué es el movimiento cultural? Las artes, la música, el teatro, el baile, la televisión, la radio, los artistas. Yo escuchaba hace unos días una entrevista de Dante Gebel que le preguntaron, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu oficio? ¿Pastor, evangelista, conductor de televisión? Dijo, yo soy artista, porque mi padre, Dios, es un artista. Él creó todo, Él hizo todas las maravillas. Entonces, si usted es un artista, si usted es una persona de la cultura, usted tiene que ser un discípulo de Dios que salve la cultura. Fíjense en la música. Cada día salen más canciones, una peor que la otra, una más vulgar que la otra, una más cochina que la otra, pero todos no la saben. ¿Por qué? Porque la cultura está enraizada, porque el tipo de la camionetica en el que vamos la pone, porque el vecino la pone todas las noches a todo volumen. Nosotros, bueno, nos la aprendemos, gloria a Dios. Nosotros tenemos que derrotar esa cultura. Pero yo no soy cantante. Que lo diga mi esposa, yo canto horrible. Yo tocaba bonito el piano, pero ya no. Entonces, si ese no es mi trabajo, si yo no soy un artista, yo tengo que levantar a uno. ¿Por qué? Porque lo que siguen escuchando nuestros hijos, lo que siguen escuchando nuestros jóvenes, los lleva a un camino de perdición. Y lo impresionante de la cultura, de paso que te lo está mostrando súper gráfico, es que no trabaja con tu mente, trabaja con tu subconsciente. Entonces, tú inconscientemente cantas despacito. Tú vas por la calle despacito, gloria a Dios, hasta que todo va despacito. Está bien, subconscientemente el diablo está trabajando en tu cabeza. Y no estoy diciendo que esta canción sea del diablo. Las canciones no son ni del diablo ni del Señor. Las canciones son para un objetivo. Yo creo música para adorar a Dios, ¿verdad, David?
Y yo puedo crear música para glorificar a Satanás. Y tenemos que estar pendientes de eso, tenemos que velar por eso. ¿Por qué? Porque tenemos que levantar un discípulo. Entonces, como no hay un discípulo que esté en el ámbito de la cultura, entonces no lo hacemos. Nosotros los cristianos nos vemos que alguien se está levantando, que alguien está haciendo un disco, que alguien está adorando al Señor y lo atacamos. Ay, ¿qué le pasa a ese? El Señor lo reprenda. No, levántalo como discípulo. Y eso es parte del desarrollo de ustedes como discípulos de Cristo. Amén. Hermanos, Dios no quiere multitudes. Dios no quiere que busquen una cantidad de personas grandes. Dios está buscando verdaderos discípulos, quienes son suyos y quienes vamos a trabajar para Él. Tercer punto, ya estoy terminando. Tercer punto clave para desarrollarnos en el evangelismo es entender que todo el mundo está muriendo. La cosa no está fea nada más aquí en Venezuela, la cosa está fea en todos los países. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ir a diferentes lugares en el mundo. Y a veces a mí me preocupa, o veo como muchas personas se preocupan porque dicen: bueno, yo me voy del país, yo me quiero ir del país porque no aguanto la situación, porque Dios tiene un plan, pero no sé cuál es. Dios tiene un plan. Dios necesita que tú como discípulo vayas a todo el mundo, pero Dios necesita que ustedes vayan a todo el mundo y levanten discípulos allí a donde ustedes van, para que ustedes vayan a otros lugares. El pastor Héctor levantó discípulos en Barquisimeto o Barinas. El pastor Héctor está aquí sentado, no está allá en Barinas. ¿Por qué? Porque él levanta discípulos y yo voy a otros lugares, y yo voy y me muevo, y yo voy y sigo con la gran comisión. Entonces, si Dios a ti te mueve de Venezuela y está en los planes de Él que tú te vayas del país, tú tienes que entender que tú te vas a ir como un discípulo, y que a donde tú vas, tú no vas a vivir mejor, tú no vas a sentirte seguro, porque a mí me da miedo sacar en la noche. Tú no vas a sacar el iPhone en la noche para que no te roben y tomarte fotos en el parque. No, tú vas a ser discípulo. Cuando tú entiendes eso, el plan de Dios se cumple y más rápido te saca de él. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos dijo que oráramos. Esto es algo que estamos perdiendo los discípulos de Cristo. No oramos, no buscamos la guía, no clamamos a nuestro Padre, no somos agradecidos. Y la fuerza espiritual la vamos a tomar de la oración. La fuerza espiritual la vamos a tomar de la adoración. Nosotros tenemos que sacar todo lo que se ha grabado en nuestros corazones de raíz. Hay personas que tienen rabias, hay personas que tienen ira de años acumulada, odios, rencores. Hermano, si usted no saca todo eso de raíz, usted no puede desarrollarse como un discípulo de Cristo. Perdonar es lo más maravilloso que el Señor nos ha dado, porque el perdonar no te libera, no libera a la persona del daño que te hizo, te libera a ti. Entonces nosotros como discípulos de Cristo tenemos que arrancar todas esas cosas malas. Y si nosotros nos vamos al extranjero, si nosotros nos vamos del país, no podemos irnos con cosas malas. No podemos irnos sintiendo que nuestro país nos hizo daño. Y esto es algo en lo que han caído muchos venezolanos, que se van y hablan mal de su tierra, hablan mal de su país, hablan mal de su gente. Ay, esos venezolanos son unos vivos. Tú eres venezolano, saca eso de tu raíz. Tú vas como discípulo de Cristo, tu tierra es la mejor, tu tierra es la que está bendecida por el Padre. Dios se va a glorificar en esta nación. Los discípulos de Cristo debemos entender eso. Cuando vayan al extranjero y se encuentren con discípulos, parece que esto es lo más fácil, porque cuando nosotros nos vamos para otros países o nosotros llegamos a salir de viaje, uno siempre se consigue a venezolanos en cualquier lado.
Vamos a poner el ejemplo aquí, en Venezuela. O personas que vienen de otros países para acá. Uno los ve en comunidades. ¿Sí o no? ¿Los chinos dónde están? En el bosque. No. Allá en Chacao. Tú vas por allá y todos ellos son chinos, todos están juntos. Entonces esto es facilito. Irse para otro país, conseguir a alguien que sea de la misma cultura que tú, que sea latinoamericano, que sea venezolano. Eso es fácil. Pero que esa persona se convierta en un discípulo de Cristo es lo difícil. Entonces lo fácil ya está hecho, lo difícil lo tenemos que hacer nosotros. Porque son más de los que piensan ustedes que hay afuera que son obreros buenos. Afuera. Y no solamente estoy hablando del país Venezuela, sino fuera de esta iglesia. Hay personas muy buenas allá afuera. Hay personas que Dios ya ha seleccionado para que sean sus discípulos. Hay líderes afuera, esperando un mensaje, esperando una palabra. Y ustedes tienen que sacar esa verdad. Como discípulos de Cristo nosotros tenemos que sacar esa verdad. Es necesario que lo entendamos. Dios ha preparado todas las cosas. Amén. Hermanos, para terminar ya el mensaje, quiero leerles un fragmento de un mensaje predicado por el pastor Ryu Corea. Y yo quiero que ustedes escuchen atentamente lo que el Señor habla y nosotros debemos escuchar. Amén. Dice, ¿qué es más importante que todo esto? Él ahí se refiere al mundo, a nosotros como personas, a nuestro trabajo, a nuestra familia. ¿Qué es más importante que todo esto? Dice, es el poder del Evangelio y del evangelismo. Y eso, ¿qué? El poder del Evangelio y el evangelismo es el poder del futuro. Muchas personas dicen, pastor, no tengo fuerza. Pastor, no puedo hacer nada. Yo les bendigo para que tomen el poder del cielo y de la tierra y tengan la victoria. Y a ustedes que están atrapados por esas fuerzas de la oscuridad, peleen espiritualmente a través de eso. Y así verán algo nuevo. Y verán lo que de verdad tienen que hacer. Dios les dará la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque aquí lo más importante es que Dios nos dará un poder para el futuro. Por eso es de verdad la globalización, la evangelización y levantar discípulos. Y ese poder para predicar el evangelio, globalizarlo y levantar discípulos son las obras que salvan al futuro de verdad. Por eso el Señor Jesús nos prometió que seríamos testigos y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esta palabra, hermano, no sé si usted la entendió, pero es poderosa. Porque nosotros como creyentes estamos aquí sentados y le preguntamos al Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, yo como tu hijo, ¿qué voy a hacer? Y aquí está la respuesta. Entender que el poder del evangelio y del evangelismo es la respuesta para el futuro. Señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? El evangelismo, el evangelio. Señor, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Evangelio. Señor, ¿qué voy a hacer con mi esposo? Evangelio. Señor, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? Evangelio. Señor, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Evangelio.